por la DEA. Yo alguna vez me he Sí, sentido señor. perseguida por alguna o por las tres. Sí. Creo que deben haber pocas personas que no hayan sido perseguidos alguna vez por las tres o por alguna Y de alguna ellas. más también. Es correcto, es correcto. Sí. Bueno, Eh, me encantaría escucharte, nos encantaría escucharte ok. de esa iniciativa con ese nombre y qué planteas, cómo abordar esa persecución y a qué te refieres. Ok. Fíjate, hace, ya bueno, desde hace algún tiempo, yo originalmente, mi formación estuvo orientada al trabajo con niños, adolescentes, parejas, familias, y estuvo un poco en la línea de lo de lo que veo que hace, estuvo en el trabajo de orientación a los chamos y a la familia y a las escuelas. Y ahí estuvo mi trabajo durante muchos años, porque yo mi primer grado lo hice como psicólogo escolar, pero en la medida en que fue pasando el tiempo y yo fui, digamos que, sumando formación en el área terapéutica, entonces me orienté al trabajo de la sanación, de lo que tenía que ver con formarme en materia de trabajar en salud, trabajar por el bienestar. Ok, Yo durante un tiempo estuve trabajando con el tema del dolor, el sufrimiento, el perdón, pero después me metí a trabajar con el tema de lo que, en lugar de enfocarnos en el dolor y en el sufrimiento, empecé a trabajar más bien fundado en el bienestar, en la risa, en el humor, el trabajo un poco de lo que hacen, de cómo nació el tema de los payasos de hospital y esas cosas que tienen que ver con la búsqueda de la generación de placer, de bienestar para generar endorfinas y esas cosas en las personas que tienen algún padecimiento. El asunto es que hace unos años, o hace poco, en el curso de principio de este año, empezaron a llegar a mi consulta personas que tenían algún padecimiento físico, alguna dolencia crónica, eh, y donde, bueno, el factor común era uno de estos tres elementos: estrés, ansiedad, depresión, que cuando yo empecé a escribir sobre el asunto, bueno, me di cuenta que podía construir, porque aunque no es la misma DEA de la que hablan los americanos, pero era más fácil de recordar. Y obviamente la mayoría de los seres humanos hemos sido o somos perseguidos por uno de esos tres. Bueno, eso está. me dijeron que si no corría peligro porque las siglas eh, estaban reservadas para esa institución y que Ok. yo colocaba eso, podía estar en el ojo del huracán. Yo le dije, a mí no, que se Ok. lleven a Cheo. Bueno, por eso hacemos la Ah, descripción: depresión, estrés y ansiedad. Bueno, porque obviamente si nos ponen en el ojo del huracán, entonces nos van a permitir experimentar uno de esos elementos. En primer lugar, estrés, después veremos qué pasa con la depresión y la ansiedad. exactamente. Pero bueno, lo cierto es que yo una cosa que he podido experimentar en la vida es que eh, el universo, la vida, Dios, cualquiera que sea la forma de creencia que tengan las personas, nos pone en situación de aprendizaje cuando pretendemos enseñar una cosa en particular. Creo que las cosas no nos es hablar de perdón, bueno, algo te va a pasar para que perdones y enseñes desde la experiencia. De tal manera que algo así ocurrió en este caso. Yo empecé a hablar de apoyar a las personas en temas que tenían que ver con depresión, estrés y ansiedad, especialmente personas que están en padecimientos particulares de salud. Y bueno, yo había estado corriendo la arruga a unas hernias que yo construí hace algunos años, y yo fui corriendo la arruga, pasando el tiempo y no las atendí adecuadamente. Y hace unos meses, bueno, un amigo me dice: si tú no te atiendes, pues el riesgo es real. Bueno, ya incluso había atendido a algunas personas que estaban en procesos preoperatorios, y justamente el trabajo que habíamos hecho era para que ellos se empoderaran de recursos para poder manejar esta situación. Bueno, mi amigo me puso en el camino y me dijo: te tienes que operar.
Entonces, bueno, tuve que empezar a hacer todos los trámites preoperatorios. Y una vez que entré en ese proceso, entonces me di cuenta que, bueno, que yo empecé a vivir, digamos que no depresión, pero sí un poco de estrés y ansiedad se empezó a presentar en mi vida. Y tuve que entonces poner en práctica las herramientas que yo le daba a mis pacientes para que usaran, las tuve que empezar a usar yo. Una cosa que yo siempre tuve, digamos, anticipé el temor de que no quería vivir una cosa así, de que me metieran en esos tubos donde hacen tomografías, donde hacen resonancia magnética, esas cosas. Yo jamás pensé que iba a tener que pasar por una cosa de esa. Resulta que entre los análisis que me tuve que hacer, me dijeron que bueno, que me tenía que hacer una resonancia. Y yo pensé que eso era una cosa rápida, pues que eso era una cosa que tú entras ahí, es como una radiografía y te vas, ya listo, pasó. Cuando la chica me dijo que yo tenía que pasar como media hora metido en ese tubo, yo dije, ah, caramba, eso como que, eso está complicado. Bueno, pero al final no me quedaba otra, me lo tenía que hacer. Y bueno, cuento esto porque el episodio que ocurrió cuando yo tuve que entrar en esa cámara, yo entonces, esos primeros 30 segundos, mi corazón empezó a latir muy rápido. Yo empecé a sentir angustia, no solo ansiedad, angustia, de yo no puedo entrar ahí completo. Bueno, entonces ahí donde se puso de manifiesto lo que yo había estado no enseñando, sino practicando para mi vida personal, lo que es respiración óptima consciente. Esos programas que yo había trabajado conmigo durante varios años, se hicieron manifiesto en ese momento, porque yo me desenfoqué de donde estaba y me enfoqué en la respiración, me enfoqué en hacer declaraciones, decretos, mantras, lo que sea, como quiera que la gente lo llame, pero empecé a enfocar mi atención en lo que yo quería vivir en ese momento, que era tener dominio total de lo que yo estaba viviendo. Y en los siguientes 30 segundos, en ese primer minuto, yo fui relajándome y después, bueno, logré un nivel de relajación importante a través de la respiración y logré pasar por el examen. Y en principio se presumía que iba a ser solo 30 segundos. Cuando me dijeron que ya había terminado la evaluación, habían pasado 45 minutos y yo, oye, podía haber pasado mucho más tiempo ahí porque incluso llegué a dormitarme, pero siempre solo enfocado en la respiración y en mi atención consciente en repetir mantras que me permitieron estar ahí calmado. De tal manera que pude poner en práctica lo que yo venía enseñando y que yo lo enseñaba desde, bueno, desde la buena fe de que eso funcionaba, pero yo no había estado en una situación semejante. El estar en esa situación me confirmó la efectividad del trabajo. Ahora, la otra cosa que quiero subrayar Pero es que antes de que comiences, fíjate, tú sí, dijiste algo sí. muy interesante que tiene, que me hace pensar y estoy muy de acuerdo. Tú dijiste que te habías puesto una hernia, te habías puesto algo. Tú lo dijiste Sí, al principio. me la Ajá, construí. exactamente, te la construiste. Entonces, háblanos Sí, un poco de esa construcción y esa desconstrucción a través de lo que te estás haciendo, porque nosotros tenemos el poder de construirnos la enfermedad, pero también es construirnos la así. sanación. ¿Estás de acuerdo? Es así. Ok. Yo creo que yo por lo que he estudiado sobre psiconeuroinmunología, entiendo que no nos pasan las cosas por casualidad, que todo lo que nos pasa nosotros vamos, obviamente no de forma consciente, nadie decide conscientemente crearse una disfunción o un trastorno de salud, pero con lo que hacemos y con lo que dejamos de hacer, abrimos camino para que se produzcan ciertas dolencias en nuestro cuerpo. De tal manera que yo recuerdo que mi esposa, cuando mis hijos estaban pequeños, mi primer hijo, que es el que tú conociste, y que aquí, experiencias que vivimos con él, tiene 31 años ahorita, recién lo acaba de cumplir ahorita el 30 de septiembre. Y bueno, recuerdo que esa experiencia la vivimos, tú estuviste presente en esos momentos. Y mi esposa me decía, porque él era muy gordito y mis otros hijos después, pues también pasó lo mismo. Yo acostumbraba a montármelos en el hombro y llevarlos, cargarlos, bueno, lo disfrutaba. Entonces, no hagas eso, que tú te vas a producir una hernia, que te va a salir una hernia. Como yo me sentía bien y yo pensaba que, bueno, que eso no iba a pasar.
Y en efecto, eso no pasó en esos años, pero posteriormente, oye, yo empecé a sentir una dolencia en un bulto ahí en mi ingle que, bueno, que después, bueno, fue evidente cuando los médicos me dijeron, bueno, tú tienes una hernia. Y resulta que cuando me evaluaron esa hernia, descubrieron que no solo tenía esa, sino que tenía otra también en umbilical. Y es bueno, en el parte de lo que está ocurriendo, bueno, una vez que yo descubro eso y que los médicos me hacen la valoración y me dicen, te tienes que operar, entonces empieza otra vez otro trabajo, que es todas esas herramientas que yo tenía, comenzar a trabajar con mi mente, con mis emociones y mi cuerpo, para producir entonces un proceso de crear salud, porque mi cerebro ciertamente, o todo mi sistema creó, y tiene el mapa de lo que es el cuerpo sin esas dolencias. Digamos que así como el arquitecto crea una maqueta para la obra que va a construir, la crea sin afecciones, sin daños. De tal manera que si hay un daño y el arquitecto al revisar la maqueta se da cuenta que la maqueta hay cosas que están hoy en el momento distintas de cómo fue creada originalmente la maqueta. Así pasa con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo fue creado originalmente sin ninguna mácula, sin ninguna lesión. Si hoy la está presentando, entonces la tenemos que corregir. Hay una experiencia interesante del doctor Joe Dispenza, que él bueno, tuvo un accidente que rompió su cuerpo de varias maneras, 6 vértebras de su columna se dañaron, se dañó la médula espinal, y ese hombre, trabajando con su mente y su cerebro, logró hacer una reparación de su cuerpo en 12 semanas, cosa que, bueno, no se creía posible, porque se creía que él, en tanto que es médico quiropráctico, se creyó que tenía que haberse hecho una intervención quirúrgica y él decidió no hacerla, y hizo un trabajo con su mente y su cerebro, y logró un trabajo de restauración plena de su cuerpo sin haber hecho intervención quirúrgica. Porque una de las cosas que él planteó es, si mi cuerpo puede curar una herida pequeña, que yo me haga una raspadura, que yo me haga, y yo solo con limpiármela y atendérmela, mi cuerpo logra restaurar completamente a través de la estructura celular, recupera mi piel. Entonces lo mismo puede hacer si yo le doy un patrón determinado para que restaure mi columna, pues también lo va a hacer, y efectivamente lo demostró. Hoy en día, bueno, anda haciendo un trabajo extraordinario en el mundo para apoyar a las personas a lograr su Claro, Cheo, pero aquí hay un tema bien interesante, porque yo he escuchado personas que dicen, no, yo no voy a, por ejemplo, eso se ve muchísimo en el paciente oncológico, que dice, no, ¿Sí? yo no voy más al médico, yo dejo la quimio y yo me quedo con los pensamientos positivos, con la energía y con la respiración y con todo. O sea, aquí yo sí creo que hay una danza de dos. Sí creo que hay un poder de la mente que puede colaborar y por supuesto tiene un gran poder sobre el bienestar y la salud. Eso es indiscutible en todo este proceso. Pero también va acompañado de todo ese proceso médico que acompaña al proceso de salud. Por ejemplo, si tienes una herida, si tienes una fractura, si tienes todo lo que es una sintomatología y si no es revisada o atendida médicamente, tú puedes tener muy buena intención de sanar, pero tienen que combinarse las dos cosas. O sea, Absolutamente. tienen que combinarse las dos cosas. Entonces, dejarle todo el poder, o que yo estoy yendo al médico, pero no tengo fe en el médico, también es un juego macabro entre darle toda la responsabilidad al médico y si no sana el médico es malo. Entonces, allí hay que tener mucho cuidado de las personas que nos escuchan, Yo, de tener claro, claro una estoy de combinación de las dos acuerdo y cosas. no se trata, estoy de acuerdo en que no se trata de sustituir y decir no voy a usar ningún elemento médico, renuncio a cualquier atención médica y me voy a ocupar solamente desde mi mente y mi espiritualidad de hacer el trabajo. Claro. Este no es el planteamiento. El tema es que hay, hoy en día hay una variedad de formas de abordar cualquier tipo de patología que nosotros tengamos, asumiendo la responsabilidad consciente de apropiarse del sistema inmune, como dice la doctora Marianela Castés Ocán, que es, bueno, una inmunólogo venezolana
que ha hecho un trabajo extraordinario en psiconeuroinmunología. Esto nos ha enseñado el grado de responsabilidad que tenemos en apropiarnos de nuestro sistema inmune para participar en nuestro proceso de sanación. No se trata de renunciar a ninguna forma de tratamiento. Se trata de, obviamente, hay opciones. Hay personas que, bueno, van por las vías más naturales, con procedimientos que son menos invasivos que la quimio, por ejemplo, pero obviamente no renuncian a hacer el trabajo. Simplemente hay un trabajo que atender, hay que atender el cuerpo. Para mí, yo en mi proceso he entendido que hay a guardarse en mi memoria las cosas que yo experimenté y eso a su vez de nuevo va a reforzar mis pensamientos. Pero ese circuito, lo que pienso, cuando es positivo, me va a producir endorfina, dopamina, oxitocina, o sea, todos los neurotransmisores que me hacen sentir bien, chévere, se van a manifestar en el sistema inmune la generación de químicas particulares. Para tener sensaciones chéveres y voy a sentir. Y finalmente voy a tener lo que pasa en mi ambiente, cómo yo planteo mi ambiente, va a estar influido por mis conductas. Pero ¿qué pasa cuando es al revés? ¿Qué pasa cuando la psique, cuando mis pensamientos, mis sentimientos y mis recuerdos me crean un circuito negativo y obviamente produzco cortisol, noradrenalina, adrenalina, sustancias que son amargas y ácidas? Obviamente mi cuerpo va a tener una sintonía distinta y obviamente mi estado de ánimo también va a ser diferente. Mis conductas también van a ser distintas y en consecuencia lo que yo voy a producir en el ambiente va a ser diferente. Pero todo comienza en lo que yo elijo en principio mental y emocionalmente hacer. Y los patrones que yo he construido a través del tiempo van a tener una incidencia significativa. Cuesta ciertamente, una vez que ya la cosa se manifiesta en el cuerpo, entonces ahora decir que no voy a tener un dolor en el cuerpo, tener un dolor físico, tener una dolencia en el cuerpo, y cuando los exámenes muestran la afección que tú tienes, luego decir que tú tienes vas a tener una actitud mental positiva para trascender esa situación, es una cosa fácil de decir, pero no fácil de vivir, o sea, de experimentar. Una persona cuando tiene un padecimiento crónico está atrapado en el padecimiento, le cuesta mucho tomar distancia con eso, mental y emocionalmente. Entonces, tener el tema de la actitud positiva, es más fácil hablar de ello que realmente construir una actitud positiva cuando se tiene una situación. Es muy fácil ser positivo cuando no te está pasando nada. Pero el asunto es ser positivo cuando tú tienes una situación compleja sobre tus hombros. Cuando realmente, o sea, uno escucha hoy en día con este tema de las redes sociales, uno ve con frecuencia la cantidad de personas que hablan alegremente acerca de lo importante que es sentirse de una manera o de otra. El tema es cuando tú tratas con personas que tienen una situación compleja, una persona que tiene una enfermedad agresiva y está viviendo la situación y cada vez que va a hacerse un análisis, primero que va aterrado a hacerse el análisis y luego cuando le entregan el análisis que es realmente desconsolador, o sea, cómo lo rescatas de ahí, cómo lo ayudas a reconciliarse con la fe, a creer que realmente hay una esperanza para ellos. Es fácil decirlo, sí, pero el asunto es que tienes que estar metido en el papel, en la piel de esa persona para conocer que se Ahora puede hacer. que tú comentas todo esto y para nosotros los adultos, para muchos adultos puede ser difícil eh, ese proceso de en el momento que hay una crisis aceptar y tener un pensamiento más saludable y trabajar todo lo que es la mente y la espiritualidad y en adultos es sumamente difícil. ¿Cómo se puede trabajar con los adolescentes que pasan por crisis, con adolescentes y con niños para que desde temprana edad puedan tener un pensamiento o un estado mental y espiritual más saludable? Bueno,
Lo que yo he tenido la oportunidad de experimentar cuando me ha tocado trabajar con los jóvenes, hablando procurando aprender a hablar su lenguaje, ponernos en sus zapatos y poder comprender. Eh, Porque parte de lo que me ha ocurrido, he tenido la oportunidad de trabajar con chicos, bueno, que han estado muy, digamos, descontentos con la vida. Es decir, no tener claro un proyecto, no tener claro a dónde voy, qué quiero hacer, y tener, por no, por no hablar de amenazar, de atentar contra su vida, pero no tener ánimos tampoco de hacer, de reconciliarse con la vida, de lo que nosotros, o lo que yo le decía a mis hijos en estos días, hablando con él y con uno de sus amigos, hablando de que parte de lo que yo viví en mi experiencia de chamo, en edades como la que él tiene ahorita, que él tiene 21 años, y que para nosotros digamos, la búsqueda del progreso, de ir a un siguiente nivel, a un mejor nivel que el que teníamos, era, era como un reto permanente. Siento que parte de lo que hoy tenemos con los chicos es que ese reto permanente no forma parte del colectivo. Hay algunos por ahí que sí, pero el grueso de los jóvenes no tienen esa, digamos, la superación, no forma parte de ese sueño colectivo de muchos. Entonces, ¿qué pasa? Parte de lo que yo he experimentado hacer con los chicos que han llegado a trabajar conmigo es procurar trabajar en el despertar ese deseo de superación, de buscar qué es lo siguiente que quieren hacer, qué es lo siguiente que quieren hacer, porque muchos de ellos están distraídos con cosas sin saber que están distraídos, porque simplemente creen que el tema es cuáles son los sueños que tienes, porque por lo general no se han detenido a pensar en qué es realmente lo que quiero lograr. Y a veces lo que la sociedad me ha llevado o mi entorno me ha llevado a aspirar cosas que en principio están como muy distantes para mí, pero hay cosas que están muy cerca para mí que yo quiero y que yo no estoy trabajando por lograrlas. Entonces, parte de lo que he, digamos, impulsado a los chamos que han tenido la oportunidad de trabajar conmigo es construir, ir trabajando digamos, con metas que son alcanzables y que vamos pasando de un rol a otro para poder ir, digamos que, despertando ese deseo por reconstruir el espíritu de la superación. Creo que en la medida en que hemos logrado eso, pues simplemente hemos ido poniendo metas un poco más ambiciosas, más ambiciosas, más ambiciosas, y de esa manera arrancarlos de ese estado estacionario en el que podían haber estado, que los deprime, que los desencanta. Para que no se sientan perseguidos, pues, por la... Es correcto, por la DEA. Pues, Así es. Yo creo que en la medida en que entendemos que la DEA, la depresión es digamos, es nuestros conflictos generados por el pasado. Lo que nos ocurrió simplemente hace que nosotros nos quedemos atrapados por ese proceso y nos deprime ese proceso. Lo que está por venir, lo que tememos que pase, que es el futuro, lo que no ha ocurrido y que tememos que ocurra porque tenemos ideas fatalistas acerca de lo que pudiera pasar, entonces hace que nosotros tengamos conflictos con la ansiedad. Y el presente, que es lo que está ocurriendo y lo que, oye, nos molesta que pase y que no tenemos herramientas para manejarlo, entonces nos crea estrés. De tal manera que en la depresión, entonces, nuestra conexión con lo que pasó, nuestra ansiedad es el problema con lo que pudiera pasar y nuestro estrés es nuestro problema con lo que está pasando y no tenemos las herramientas para manejarlo. Mi mamá, Yo creo que mi mamá diría simplemente, si no nos agarra el 5, nos agarra el sin nariz. O sea, si no nos vamos al pasado, nos vamos al presente. Y si no lo sabemos, nos estresamos. Más o menos así. es correcto. Para ti. O sea, a todas
Yo creo que aquí cabe lo que dicen, lo que hablamos de que estar en el presente. Ahora, hay que definir Sí, después en otro programa qué es estar en el presente, porque se habla y sí, se dice estar en el presente para no tener depresión, para no tener ansiedad, para no tener estrés, pero no se dice cómo. claro. Entonces, Lo eso sé, sería lo otro sé, y programa. es porque obviamente, y no se trata solamente de estar en un estado meditativo permanente, pero una cosa, Francis, que yo creo que es importante resaltar, es que el prepararnos para lo que es inevitable es fundamental. Y qué digo yo inevitable? Es inevitable que la vida ocurra. Y en la vida van a Claro. ocurrir cosas que son placenteras y van a ocurrir cosas que no lo son. De tal manera que el prepararnos para lo que seguro en algún momento va a ocurrir es fundamental. Creo que, por ejemplo, en el mundo del deporte, en el mundo del arte, la música, vemos, por ejemplo, que los deportistas se preparan permanentemente. Los deportistas, aquellos que admiramos, que si los que están en el fútbol, que es Cristiano Ronaldo, que Lionel Messi, que Neymar, o sea, esas personas que tienen un éxito extraordinario y sostenido en el tiempo, viven trabajando permanentemente en su preparación. Lo que hay cuando tú practicas un determinado movimiento, creas un circuito neurológico en tu cerebro para que cada vez que te veas en una situación semejante, tu cerebro simplemente en automático responde a esa forma de práctica que tú ya has, digamos que, mecanizado, automatizado la respuesta en tu cerebro. Una de las cosas que pasa, un jugador de básquetbol ahorita que se ha hecho muy conocido, de apellido Curtis, que, bueno, tiene récord, es el hombre récord en materia de anotadas de tres puntos, porque incluso él lanza la pelota y se voltea como seguro de que va a entrar. Y eso no es que lo hizo una vez, eso lo hace permanentemente. ¿Y por qué? Bueno, esta persona, según se ha corrido la información en entrevistas y cosas que se han hecho alrededor de su vida, que desde que él era un adolescente, él practicaba más o menos 500 tiros cada día, desde que tenía 15 años, antes incluso de ser un jugador profesional, y siguió haciéndolo durante todo el tiempo. Bueno, obviamente que se cuentan en millones la cantidad de tiros que ha hecho. Se dice que el promedio de encestadas va más o menos alrededor del 12%, pero es una cantidad impresionante la cantidad de aciertos que ha tenido. Ok, pero ¿y eso por qué lo menciono? Porque resulta que nosotros queremos estar preparados para atender el estrés, la depresión, el estrés y la ansiedad para cuando se presente la situación. Pero ¿qué estamos haciendo en nuestro día a día para estar potenciados para cuando eso ocurra? Entendemos que si nosotros quisiéramos irnos a vivir a Alemania y obviamente no hablamos alemán y queremos hablar cuando lleguemos allá, tenemos que entrar en un proceso de entrenamiento y que ese proceso de entrenamiento significa crear nuevos circuitos neurológicos en nuestro cerebro para que nosotros tengamos la capacidad de respuesta para hablar ese idioma cuando nosotros lleguemos a ese lugar. Solo entendemos clarito si se trata del idioma. Pero ¿qué pasa cuando se trata de la depresión, el estrés y la ansiedad, que son elementos que están a la orden del día para Claro. cualquiera? Deberíamos entender que también tenemos que prepararnos para ello y preparar nuestro cerebro para que esté potenciado, para que tenga una respuesta automática cuando se presente la situación. Eso no va a ocurrir por generación espontánea porque tú tienes la teoría. No importa si eres psicólogo, si eres psiquiatra, si eres PhD, en lo que sea, eso no tiene nada que ver. No importa si eres una persona que no tiene ningún conocimiento técnico sobre eso, eres un ser humano. Claro. Y si eres un ser humano, estás potenciado para deprimirte, estresarte, tener ansiedad y cualquier de las otras emociones que nosotros somos potenciados para tener. Pero tú vas a tener una mejor gestión de tus emociones si te preparas para tener una mejor gestión de tus emociones. Y eso no se logra si no comprar. Entonces, hay diferentes herramientas que se pueden utilizar para nosotros construir eso. Entonces, la respiración óptima consciente es una de ellas. Pero hay otras cosas que se pueden hacer en el momento en que te sientes estresado. Porque cuando tú, por ejemplo, una persona que está ansioso,
eh, en el momento en que tienes ansiedad, tu cuerpo está enfocado en lo que va a pasar. Incluso a veces no sabes ni siquiera en qué te está generando la ansiedad. Estás ansioso. No sabes. Entonces, en ese momento, si en ese instante a alguien lo acompaña en el proceso y le apoya a poner atención en otra cosa. Una cosa, por ejemplo, que invito a hacer es que simplemente busque un recipiente con hielo y ponga hielo en sus manos y sostenga el hielo hasta que queme. Cuando siente que ya quema, suéltelo y repose unos minutos. Colocar así la Agarra el mano hielo y colocar el hielo en las y manos. sostenga el hielo en tus manos, porque en el momento en que el hielo llega a tus manos, tu cerebro no le queda otra alternativa que dejar de prestar atención a lo que está en tu mente para prestar atención a lo que está en tus manos, el hielo. Entonces, esta sensación de frío en tus manos hace que tu cerebro, bueno, o te presta atención al pensamiento o al frío en las manos. No, el frío en las manos pesa más y por eso, obviamente, en ese momento deja de prestar atención a los pensamientos. Pero luego de eso puedes tomar el mismo hielo y ponerlo en tu nuca y soportar hasta cuando soporte, hasta cuando aguantes. Luego lo quitas un rato. Puedes descalzar tus pies, ponerlos en el piso, preferiblemente si tienes tierra cerca, ponerlos en la tierra, pero también puedes poner un recipiente, una poncherita, algo en lo que puedas poner el agua fría o poner trozos de hielo también y meter tus pies allí. De tal manera que, ¿qué estamos haciendo? Estamos obligando al cerebro a poner la atención en una cosa distinta del pensamiento. Si dejo de pensar, dejo de sentir, dejo de conectarme emocionalmente con lo que estaba conectado a mi pensamiento. Si dejo de conectarme mis pensamientos y mis emociones con eso, entonces obviamente la respuesta emocional disminuye progresivamente en la medida en que yo coloco mi atención, obligo a mi cuerpo a colocar la atención en otros procesos que obligatoriamente desde el punto de vista bioquímico tengo que manejar. Eso es una manera para atacar la cosa en el momento en que estoy en el proceso ansioso. Ok, Cheo, y también Entonces, esto puede claro, aplicar digo, en crisis de dolor, por ejemplo, migraña, eh, algún otro dolor, también puede funcionar. puede funcionar porque el propósito es, en la medida en que nosotros quitamos la atención de lo que en ese momento está pasando, fíjate lo que hace, que en el momento en que tú obligas a tu cuerpo, piensa por ejemplo en lo siguiente, la respiración consciente para dar un ejercicio en particular que puede ser de utilidad. Por lo general cuando no nos podemos dormir, porque una de las cosas que pasa cuando tienes depresión, estrés o ansiedad, uno de los invitados frecuentes a ello es el insomnio. Cuando llega el momento en que te acuestas con la intención de dormir, pero tienes un montón de episodios no resueltos que están ahí, bueno, hay decisiones que tomar, o tienes una intervención en proceso, o tienes un diagnóstico no saludable. Cuando te acuestas a dormir, oye, tu mente empieza a hacer el trabajo de enfocarse en tus preocupaciones. Entonces es ahí donde, bueno, empiezas a procurar hacer algún ejercicio que te ayude a dormir, a descansar, a relajarte. Y es una batalla importante que libras contigo mismo. No importa si tienes pareja o no tienes pareja, la batalla está ocurriendo aquí adentro. ¿Qué hacer en ese momento? Bueno, hay un ejercicio que se llama 4-7-8. ¿Por qué se llama así? Porque, bueno, pues es inhalar contando 4 segundos, tomar aire, y mientras vas tomando el aire vas contando en tu mente 1, 2, 3, 4. Una vez que llegas a 4, entonces arrancas a contar del 7 al 1 en forma regresiva, pero con el aire contenido. Inhalaste contando hasta 4. Ahora cuentas del 7 al 1, 1 por segundo, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, aguantando el aire. Y una vez que llegaste a 1, entonces exhalas lentamente contando del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vuelves a repetir el ciclo. 4, 7, 8. Ahora, el asunto es que en ese momento tú no estás haciendo eso para quedarte dormido. Pero tienes que estar contando y presente en que estás inhalando, aguantando el aire,
exhalando, inhalando, aguantando el Eso es aire, lo exhalando. que es la Y respiración soltando. consciente, es lo que tú estás diciendo, ¿no? Esa es la respiración, claro, esa es la respiración consciente. Pero cuando tú haces eso, ¿qué haces? Activas tu sistema nervioso parasimpático. Claro, Tu sistema nervioso parasimpático es el sistema de la relajación. Sin que tú te propongas dormirte, simplemente tu cuerpo se va a relajar. Y aunque tú no te duermas durante unos 15 minutos o media hora, tu cuerpo se va a relajar y vas a entrar en proceso de adormecimiento y te vas a dormir. Ahora, ¿qué pasa cuando no haces eso? Estás procurando dormir. Que me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir, me quiero dormir. Y obviamente tienes activo tu sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es el sistema de la actividad. No existe uno bueno y uno malo. Los dos son necesarios, porque nadie se puede imaginar a alguien corriendo 100 metros planos relajado como si estuviera regando el jardín. Eso jamás va a llegar. Tú te imaginas corriendo como Usain Bolt, que es el premio, hombre récord, relajado. corriendo los 100 metros planos, relajado en la línea de partida. Pues no, ahí ese hombre está con todos esos músculos tensos, todo su sistema está súper estresado. Sí, ¿por qué? Bueno, porque tiene que ser así, Claro, porque es la única manera de exprimir de este cuerpo la máxima velocidad. Ahí necesita tu sistema nervioso simpático a pleno vapor. Bueno, pero cuando tú te vas a dormir, no necesitas tu cuerpo a ese nivel, lo necesitas relajado. Hay hay un libro de un autor llamado Rubén Sosa que se llama Respira aquí ahora. Y él tiene una clasificación que me gustó porque es fácil de recordar, porque él dice que tenemos que los patrones respiratorios, los ejercicios respiratorios podemos clasificarlo en 3 niveles. Las respiraciones tipo café, las respiraciones tipo agua y las respiraciones tipo whisky. ¿Y por qué así? Bueno, porque cuando tú te levantas en la mañana, tú necesitas respiraciones tipo café, que te despierten, que te activen. claro. Necesitas respiraciones que te pongan a millón. Ok, cuando tú, oye, va a la hora del almuerzo, tú necesitas respiraciones tipo agua porque son respiraciones neutras, son respiraciones suavezonas. Y en la noche, cuando tú te vas a dormir, tú necesitas respiraciones tipo whisky, porque tú necesitas que te pongan así suavecito, sabrosito, relajado. Y bueno, y eso es lo que el whisky hace por ti. De tal manera que eso, y entonces, bueno, hay una clasificación, hay tipos de Eso está respiración muy para bien. cada una de esas. Entonces es más fácil recordar. Pero bueno, lo que quiero en todo caso subrayar es que tenemos que definitivamente entrenarnos y que para poder gestionarnos adecuadamente frente a la depresión, el estrés y la ansiedad, nosotros tenemos que prepararnos, potenciarnos. En el mundo de la ingeniería lo llaman cuando los motores se calibran a que funcionen de una determinada manera. Eso es lo que hizo este Curtis cuando practicó cuando tomó la cuestión de practicar 500 tiros, calibrar la distancia, calibrar y lanzar, lanzar, lanzar. Obviamente llega un momento en que ya tu cerebro está tan programado para lanzar a una distancia acertar que simplemente ya hay una respuesta automatizada. Eso es definitivamente lo que nosotros necesitamos hacer, pero en este campo. Tenemos que automatizar respuestas. Piensa por un momento, Francis, lo que pasa con un políglota. Un políglota es una persona que habla varios idiomas. Si se encuentra con una persona que un chino, pues, y le empieza a hablar en mandarín, esta persona simplemente no tiene que hacer ningún esfuerzo, simplemente va a hablarle en mandarín, si obviamente si es uno de los idiomas que habla. Y si es una persona que es un inglés o va a hablarle en inglés, si es una persona que es un judío, pues le va a hablar en hebreo. Bueno, el punto es que el cerebro, una vez que está entrenado, está programado, una vez que se presenta la demanda, la persona va a responder en función de la demanda que se le está haciendo en el momento. El estímulo va a impulsar el tipo de respuesta que tenemos que usar. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos que prepararnos para poder gestionarnos frente a cada uno de estos acontecimientos que la vida seguro nos va a presentar en algún momento, porque en algún momento vamos
a tener una pérdida importante para nosotros, alguien que amamos va a partir, bien sea porque se va del país y no lo vamos a ver en mucho tiempo o no lo vamos a volver a ver, o simplemente se murió nuestra mascota, o simplemente, oye, hay una situación de crisis importante en el lugar donde vivimos y vamos a necesitar entonces tener que gestionarnos adecuadamente el estrés. O hay una situación de incertidumbre acerca de cómo está pasando en Florida ahorita con el tema del huracán, o sea, va a pasar ahí una situación de incertidumbre, no sabes qué va a ocurrir, ¿cómo te gestionas frente a eso? Obviamente, estrés y ansiedad son invitados permanentes para eso, entonces si tú no te estás entrenando para trabajar, para lo que pudiera ocurrir, no es que vives como esperando el fatalismo, pero es importante entrenarse para nosotros tener capacidad de respuesta frente a las circunstancias que la vida seguro nos va a presentar Claro. en un momento determinado. Entonces, Cheo, en pocas palabras, porque ya estamos casi terminando, nosotros ¿Mm? podemos hacer ese entrenamiento en respiración Sí, contigo, que se llama terapia de respiración óptima consciente. A eso es lo que es aquí es correcto. específicamente cómo se llama. Sí, sí, Ujú. sí. Terapia de respiración óptima consciente, porque en la medida en que, primero que todos podemos respirar, la ventaja que tiene la respiración, fíjate, pero recuerda que lo primero que hicimos cuando nosotros llegamos a este planeta, en el momento en que nosotros, bien sea que hubiéramos nacido por parto natural o por cesárea, en el momento en que salimos del vientre de mamá y cortaron nuestro cordón umbilical, ¿qué fue lo primero que hicimos? Respirar, llorar, o sea, hay unos que lloran, otros no, Respirar, respirar. pero porque nuestros pulmones no estaban siendo utilizados mientras estábamos en el vientre de mamá, porque respirábamos a través de la placenta, Claro. entonces respiramos a través de ella. Cuando cortan el cordón umbilical, por primera vez nosotros nos hacemos independientes completamente en términos físicos y comenzamos con una inhalación. Inhalamos por primera vez y comienza el proceso de la vida. Pero cuando se termina nuestro ciclo en este plano, lo último que hacemos es una exhalación, la última exhalación. La respiración es una inhalación y una exhalación. Se llama respirar a inhalar y exhalar. Las dos cosas sumadas es lo que se llama una respiración. Todas las personas, una de las cosas que ha demostrado los estudios sobre este particular es que para que nuestro cuerpo permanezca saludable, nosotros deberíamos respirar a un ritmo de más o menos 5 o 6 respiraciones, lo cual significa una inhalación y una exhalación, por minuto. Pero producto de la manera incorrecta en que lo hacemos, respiramos 20, 25 veces por minuto, lo cual significa una cantidad 4 o 5 veces mayor que la que deberíamos tener para mantener una vida saludable. Por eso, parte del estrés, de la ansiedad y la depresión con la que vivimos está vinculada a nuestros patrones respiratorios incorrectos. Qué Cuando interesante. nosotros nos entrenamos para tener respiraciones, a construir patrones de respiraciones conscientes y adecuados, entonces mucho de nuestro sistema se regulariza. Se regulariza el funcionamiento metabólico, se regulariza el funcionamiento de nuestro proceso de eliminación. Hay una cantidad de procesos que se optimizan desde el punto de vista fisiológico, entrenándonos para respirar de forma adecuada. Por eso es respiración, pero no solamente consciente, óptima, porque podemos respirar consciente de forma no óptima. Entonces, el respirar de forma óptima, consciente, nos va a ayudar a construir no solamente recursos para enfrentar la DEA, sino para tener un proyecto, un proceso de construcción de salud extraordinario. Excelente, Cheo. Ya estamos casi por finalizar. Y Okay. antes de terminar, quiero dos cositas. Uno, que nos des una breve recomendación antes de ir a tu consultorio para recibir ese entrenamiento y dónde te podemos conseguir. Ok. La recomendación, yo creo que una cosa importante es entender que hay que crear lo que yo llamo un ritual de trabajo personal diario. Porque creo que piensa, por ejemplo,
la gente que hace música, los músicos no practican de vez en cuando, tienen un ritual. Un ritual de trabajo, de entrenamiento, y en el caso de los chicos que hacen deporte, o cualquier persona que hace deporte de forma, de que tiene un compromiso con el deporte, lo hace de forma rítmica semanalmente, varias veces a la semana. ¿Por qué? Porque de la única manera que nosotros podemos calibrar una respuesta automática en cualquiera de esas disciplinas requiere un ritual de entrenamiento. Claro. Creo que en la medida en que entendemos que el bienestar no es una cosa de suerte. Ay, qué suerte que tienes tú que te va bien, qué suerte que tienes tú que tienes salud, qué suerte. No es suerte. Es conciencia de que tienes que crear un ritual de trabajo personal diario. Ese ritual de trabajo personal diario debería incluir, obviamente, una buena hidratación. Debes beber agua y debes beber agua en abundancia. ¿Por qué? Porque este cuerpo es una gran burbuja. El más del 90% de nuestro cuerpo es líquido. Entonces necesitas hidratarte. Buena parte de los problemas de salud que tenemos es porque no bebemos agua. Entonces debemos hidratarnos de manera adecuada. Este ritual, ese ritual debe incluir respiración. Ese ritual debe incluir, oye, hoy en día sobre el tema alimenticio hay una variedad impresionante de difusión de información de valor que se nos ha instruido acerca de cómo comer mejor. Pues entonces también debemos vigilar lo que estamos ingiriendo, bajarle al azúcar, o sea, bajarle a las harinas blancas, o sea, esas cosas que hoy no es mi área, pero entiendo que hay que documentarse sobre ese particular para mejorar la ingesta de los nutrientes que más nos convienen y hacer ejercicio. Porque obviamente sin la ejercitación el cuerpo necesita movimiento. La vida es movimiento. Cuando el osciloscopio muestra, cuando la vida empieza a disminuir, cuando la cosa hay una sola línea, ¿qué pasó? La vida se fue, se escapó. Entonces, bueno, la vida es movimiento. La vida es movimiento. Necesitamos movernos. Entonces, claro que sí. el ritual diario debe incluir movimiento. Mira, a mí Bueno, ¿y cómo ubicarme? a mí sí me gustaría adicionar algo, aparte de lo que estás diciendo, es que sin importar la edad hay que tener un plan. Es correcto. Un plan, hay que tener un objetivo, una meta, así sea simple, corta, sencilla. Hay que tener una ilusión, un sueño, una meta, algo que alcanzar, algo por qué vivir. Yo pienso que ya en los últimos tiempos ya eso llegará, pero mientras estés en este juego de la vida hay que vivirla. Es así. Recuerda que Víctor Frank decía que, bueno, que la necesidad de tener un proyecto, porque cuando no existe, cuando no hay proyecto, hay un vacío existencial. Y el vacío existencial es justamente el responsable de muchos de los conflictos que tenemos, por ejemplo, de la depresión, es tener un vacío gigante en tu vida. Claro. Entonces entiendo la importancia y estoy completamente de acuerdo con que hay que darle un norte, porque como decía Séneca, no existe viento favorable para el que no sabe dónde va. Entonces, definitivamente tenemos que darle un norte claro. Bien. ¿Dónde ubicarme? Bueno, José Franco Oficial es mi Instagram. José Franco Oficial con una sola O. Y mi número de WhatsApp es 0416 548 4511. Por ahí estoy disponible para apoyar en lo que haga falta en esta dirección, de tal manera que hay mucho por hacer y bueno, creo que la vida es hoy, la vida es en este momento y en la medida en que nosotros nos ocupamos de disfrutarla, pues simplemente vamos encontrando el entusiasmo para darle más vida a los años y darle más años a la vida, que es en definitiva parte del proceso. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Así que bueno, amiga, gracias por compartir ese espacio con nosotros. Por aquí te mandan muchísimos saludos. Y próximamente estarás aquí nuevamente con otros temas. Me gustaría que nos compartieras
la espiritualidad o algunos temas con relación a los adolescentes que tanto se necesitan. Seguro, Entonces, seguro. muchas gracias a todos los que están escuchando y viendo este live y nos vemos en otro próximo encuentro, ¿ok? Muchísimas gracias y feliz Chévere, noche. amiga. Gracias, gracias, Fran. Bendiciones. Amén, igual para ti y para todos. Sí.